Organización de Cooperación de Shanghái, OCS. Esta es una instancia creada en el año 2001, después de la desaparición de la Unión Soviética, y cuando se empieza a producir un acercamiento entre, hay que recordar que en el año 2001 el presidente Putin había asumido, valga la redundancia, la presidencia de Rusia por primera vez el año anterior, y comenzó un periodo de acercamiento hacia China. Y en ese periodo de acercamiento hacia China, ambos países entendieron que el entorno, que tener una buena relación con el entorno, que generar desarrollo, de generar cooperación con el entorno, iba a mejorar las condiciones no solo de China, de los pueblos de China y de Rusia, sino que también iba a generar mejores condiciones de vida en el entorno y por tanto se iban a atenuar los conflictos, por eso se propusieron se propusieron generar una organización que desde el punto de vista el momento original se planteaba casi como una organización de seguridad, a tal punto que en Occidente se empezó a decir que se estaba creando la OTAN de Asia. No es así. La Organización de Cooperación, la Cooperación de Seguridad, la Organización de Cooperación de Shanghái, se planteaba tres temas básicos en términos de seguridad, que eran luchar contra la delincuencia organizada, luchar contra el narcotráfico, luchar contra el separatismo y contra el terrorismo. Básicamente eso. Eran momentos también donde al interior de Rusia se producían movimientos terroristas musulmanes muy, muy fuertes, y también al interior de China, en la provincia más occidental del país, en la provincia de Xinjiang, había surgido un movimiento terrorista que se llamaba, en español, se llama el MITO, Movimiento Indostánico del Turquestán, Movimiento Islámico del Turquestán Oriental, que comenzó a hacer operaciones terroristas, no solamente en esa provincia, sino incluso llegó a hacer operaciones terroristas en el propio Beijing. Bueno, todo esto llevó a que se produjeran un acercamiento entre estos países y los países del Asia Central, Tayikistán, Kirguistán, Kazajistán y Uzbekistán, que estos 6 países crearon la Organización de Cooperación de Shanghái. La Organización de Cooperación de Shanghái ha ido creciendo. Hoy, además de esos 6 países miembros fundadores, hay 10 países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái. Se incorporó Bielorrusia, se incorporó Irán y otros 2 países, y también hay 2 países observadores que son Mongolia y Afganistán, y además hay 14 países que tienen la categoría de socios de diálogo. De manera que en esta cumbre participaron 24 países, y ya la Organización de Cooperación de Shanghái ha ido ampliando su ámbito de cooperación. Ya no solamente coopera en términos de seguridad, sino que está cooperando en términos económicos, en términos comerciales, en términos energéticos, y utilizando el proyecto chino de la Gran Ruta de la Seda, ha avanzado también en proyectos de desarrollo de infraestructura. Ahora, por supuesto, con todo lo que hemos mencionado a lo largo del programa, en toda esta conflictividad generada desde Occidente, es evidente que esta instancia, que ocupa 36 millones de kilómetros cuadrados, que incluye el 25% del Producto Interno Bruto Mundial y el 15% del comercio,
y que incluye 3.200 millones de habitantes, es decir, el 40% de la población mundial, se ha ido introduciendo en nuevos ámbitos de la cooperación, al final, en términos de cuáles son las amenazas que hoy enfrenta la humanidad y, por cierto, las amenazas que enfrentan estos países. Y en ese sentido, en esta cumbre se debatieron temas vinculados a la seguridad cibernética, se debatieron temas vinculados al desarrollo, pero un desarrollo sustentable vinculado a la protección de la naturaleza, y todo lo que tenga que ver con la cooperación en materia científica y tecnológica. De manera que estos países están incursionando en temas novedosos, en temas que están en el interés no solamente de ellos, sino de toda la humanidad, y es tal el impacto que tiene que, por supuesto, va generando una dinámica distinta en el mundo, no solamente en la región, en el mundo. ¿Por qué significa? ¿Qué tiene que ver esto? Estamos hablando, Nicolás, del gran espacio euroasiático. Y en el gran espacio euroasiático es donde se está generando la dinámica principal, el eje principal de la dinámica internacional del siglo XXI. El Atlántico Norte, que ha sido el eje donde se ha ejecutado la política durante los últimos 3 siglos, 4 siglos, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, está siendo desplazado. Eso tiene implicaciones muy importantes porque, en primer lugar, no es un espacio marítimo. Acuérdate que la estructura militar, el de dominio mundial militar del planeta, se sustentaba en el espacio marítimo, y por eso los portaaviones eran el arma por excelencia de dominio mundial. Y por eso el poderío de Estados Unidos, porque es el país que tenía más portaaviones. Hoy ya no es así. En el gran espacio euroasiático los portaaviones van a estar muy lejos. No van a llegar los aviones ahí. Entonces, incluso la dinámica geopolítica global comienza a cambiar. Y en este espacio estratégico euroasiático se está generando una red de organizaciones, entre las cuales la Organización de Cooperación de Shanghái es una, pero también tenemos el proyecto de la Franja y la Ruta, también tenemos la Organización de Estados, la Organización de Cooperación de los países que antes formaron parte de la Unión Soviética, se llama OEI, Organización, no me acuerdo ahora. Existe la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, existe el Corredor Norte-Sur, existe el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, y existe también BRICS, de la cual casi todos estos países forman parte. Entonces se está tejiendo una gran red que es expresión de este nuevo mundo que está surgiendo, que es expresión del nuevo orden internacional que está emergiendo. Y frente a esto, estos países miembros que debaten tienen diferentes acercamientos. Hay unos que son más avanzados, más radicales, hay otros que son más cautos en torno a las aseveraciones que se hacen, pero junto con la cumbre se están produciendo hechos que no pueden obviarse. Primero, el acercamiento entre China e India. Estamos hablando de la segunda y la tercera economía más grande del planeta. Y estamos hablando del primer y segundo país más poblado del planeta. Los dos miembros de BRICS, los dos miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái. Tenían un litigio fronterizo ancestral heredado del colonialismo británico que no dejó límites claros cuando no hubo una delimitación clara y se retiró de la India en el año 1948, dejando presente varios conflictos. Uno, el conflicto conocido de Cachemira, pero también conflictos con China,
que ha tenido momentos de escalamiento, uno de los últimos hace apenas 4 años, donde hubo muertos, soldados muertos tanto de China como de India, y en los últimos años, con la mediación de Rusia, se han ido acercando, han ido negociando, y hace solo un mes, durante la visita del canciller chino Wang Yi a Nueva Delhi, se firmó un acuerdo de 10 puntos en lo cual ambos países deciden solventar para siempre los conflictos fronterizos, negociarlos y evitar cualquier tipo de confrontación. Y hoy el primer ministro Narendra Modi visita, después de 7 años, visita Beijing, donde es recibido al más alto nivel, al nivel de la investidura que él tiene, pero es recibido en un ambiente de amistad, de cooperación y de acercamiento que va a traer indudablemente mejoras en las relaciones bilaterales, pero también va a traer un impulso muy importante para esa región y para el mundo. Hay otros acuerdos que se han producido. Hay que entender también que esta reunión se produce en el día previo. En este momento, a lo mejor ya comenzó o debe estar por comenzar la conmemoración del 80 aniversario de la victoria de China contra el fascismo y el militarismo japonés, que se conmemora en China el 3 de septiembre, y que bueno, aquí en Occidente es el 2 de septiembre, todavía en la noche, y a esa conmemoración han asistido otros países que no necesariamente asistieron a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, pero sí van a asistir a la conmemoración que se está haciendo en China, porque a esta conmemoración asisten países de América Latina, de África, del Asia Occidental, o sea, países que no son miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái. Hubo acuerdos muy importantes, como por ejemplo un acuerdo tripartito entre Irán, China y Rusia, de apoyo absoluto a Irán en las negociaciones para el desarrollo de su las negociaciones para el mantenimiento de su programa nuclear pacífico. También hubo acuerdos muy importantes entre Mongolia, China y Rusia para la construcción de 2 nuevos oleoductos desde Rusia para abastecer a China y también a Mongolia. Bueno, estamos viendo en las imágenes la llegada del líder de la República Popular Democrática de Corea, que está asistiendo a los eventos que se van a desarrollar en la Plaza Tiananmen en Beijing para conmemorar el 80 aniversario de la victoria. Y ha habido una serie de conversaciones muy interesantes. Por ejemplo, la reunión del presidente Putin con el presidente Vučić de Serbia, que es un país acosado, amenazado, atacado por parte de Occidente, que quieren producir el derrocamiento de ese gobierno. En fin, hay una serie de encuentros bilaterales, hay una serie de encuentros incluso trilaterales o multilaterales que se dan en un marco de cooperación. Creo que el encuentro entre China, Rusia e India marca un punto de inflexión muy importante en la historia de la humanidad y en el camino de la paz para el planeta.